Buenas tardes. La Universidad Nacional Federico Villarreal, la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la Escuela Profesional de Ciencia Política, en conjunto con la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y en coordinación con el Movimiento Académico UNFB Ciclo XXI, Derecho y Ciencia Política, les da la bienvenida al curso de Desarrollo, Gobernabilidad y Política Social. Les damos la grata bienvenida a todos ustedes, señores participantes. Les pedimos que apaguen sus celulares. Como acto de inauguración, vamos a dar las palabras de la doctora María del Pilar Tello Leiva, directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política. Le brindamos fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muy buenas tardes al doctor José Montalvo Cifuentes, que nos acompaña, y a los directivos del Tercio Estudiantil Universidad Siglo XXI, que han tenido el esfuerzo de convocar y coordinar con la Escuela de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Importantísimo evento el que hoy día se inicia, porque es la primera vez que realizamos ese trabajo de colaboración importante para todos los estudiantes de ciencia política. Estamos abriendo perspectivas, profundizando con las instituciones de peso en nuestro país, como es el Jurado Nacional de Elecciones. Todos los estudiantes deberían inscribirse en este ciclo en que contamos con el apoyo de los docentes de la Escuela de Gobernabilidad. Y esta tarde contamos con el doctor José Montalvo Cifuentes, que es coordinador de los programas académicos de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado. Como ustedes bien saben, el Estado tiene en el poder electoral una de las bases para la democracia, para relevar cada cierto tiempo el equipo gobernante de un país. Y esta responsabilidad inmensa recae en el Jurado Nacional de Elecciones como órgano rector de este gran poder del Estado. Importantísimo que los politólogos puedan profundizar en este acercamiento, y más todavía cuando la generosidad de la escuela, del jurado, permite que ellos lleguen hasta nosotros y que hoy día podamos escuchar las palabras del doctor Montalvo, que nos va a hablar justamente de las relaciones entre desarrollo, gobernabilidad y política social. Para todos los que están aquí ahora, les pido que en las sesiones sucesivas tengan ustedes un trabajo de convocatoria, y para que en la próxima esta sala esté llena como debe ser, para que se demuestre el interés que tienen los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencia Política en ampliar perspectivas, en profundizar aspectos que tocan a los problemas nacionales, y sobre todo en profundizar en los temas sociales, que es algo que nosotros no hacemos en nuestros cursos cotidianos, porque son otros aspectos los que convocan nuestra atención, pero estoy segura que el aporte que hoy día comienza con la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones va a ser valioso para todos ustedes. Les recomiendo tomar apuntes y conversar con sus profesores en cada uno de los cursos en que se puedan tocar estos temas. Declaro inaugurado este curso de Desarrollo, Gobernabilidad y Política Social, y le pido al doctor Montalvo Cifuentes que transmita nuestros saludos al doctor Hugo Silina,
que por casualidad es mi compañero de promoción. Así que les felicito y lo felicito a él a través suyo de que ustedes realicen este trabajo de proyección institucional, sobre todo a estudiantes de Derecho y de Ciencia Política que tanto necesitan de este contacto. Declaro inaugurado el curso y felicito a los alumnos del tercio estudiantil Universidad Villarreal Siglo XXI por su preocupación por convocar este tipo de conferencias que redundan en la formación integral del estudiante de Derecho y Ciencia Política. Valoricemos este esfuerzo, cumplamos con asistir y sobre todo démosle un gran aplauso al doctor José Montalvo Cifuentes, quien va a hacer uso de la palabra. Gracias. Agradecemos la palabra a la doctora María Pilar Tello Leiva. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras de nuestro asambleísta Renato Bautista Rojas. Le damos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, doctor José Montalvo Cifuentes, coordinador académico de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, doctora María del Pilar Tello Leiva, nuestra directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política. Como tercio estudiantil UNFS siglo XXI, Facultad de Derecho y Ciencia Política, nos complace en primer lugar darles la mayor bienvenida a todos ustedes. Es necesario remarcar que esta es la primera vez que hacemos un curso de especialización con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros, como primera escuela profesional de ciencia política del Perú, que se fundó en diciembre de 1988, institucionalmente nos sentimos muy alegres que por primera vez se dé este curso y estamos muy seguros con el apoyo institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Este no será ni el primer ni el último curso que haremos con ellos, y ya seguidamente en el transcurso de los meses y de los años seguiremos haciendo otros cursos de especialización, porque es muy importante, como dice la doctora María Pilar, complementar y llenar a veces los vacíos que hay en las clases de temas que no se pueden desarrollar en las aulas de clase. Nosotros como tercio estudiantil vemos que la Escuela Profesional de Ciencia Política tiene un avance positivo. Todos sabemos el marasmo y la grave crisis que había en el periodo anterior, 2007 y 2010. Especialmente la Escuela Profesional de Ciencia Política estaba en la orfandad. El que era en esa época director de escuela nunca venía a trabajar. Los profesores politólogos fueron tachados por las autoridades de esa época. Nos pusieron abogados, sociólogos, periodistas. Ahora que ya estamos en un periodo de gobernabilidad democrática, de institucionalidad democrática, que luchamos casi 2 años, por no decir 3 años, ya vemos puntos positivos ahora en nuestra facultad y en nuestra escuela. Ahora en nuestra escuela están enseñando a los politólogos que se formaron igual que nosotros en la primera, segunda y tercera promoción. Ahora se realizan estos cursos que son muy importantes, como este curso de especialización con el Jurado Nacional de Elecciones. Además, por primera vez en la historia de la facultad, luego de años, las clases empiezan a abrir. Acordémonos que en el periodo de canal anterior, las clases iniciaban en junio y la matrícula en agosto, en septiembre. Siempre había acá en esta facultad una dejadez, un olvido, y ni qué decir de la Escuela de Ciencia Política, que está en la orfandad total. Nosotros como tercio estudiantil UNFS siglo XXI sabemos que los retos para transformar nuestra escuela y nuestra facultad son difíciles. A veces hay incomprensión, a veces el estudiante quisiera que todo se solucione de una manera inmediata, pero en nuestro caso, de nosotros, es la primera vez, con la decisión de todos ustedes, que somos tercio estudiantil, y es un trabajo arduo, decisivo, que tenemos coincidencias institucionales con las actuales autoridades de la facultad, y como nuestros bancos van en el mismo rumbo, el apoyo sigue, y estamos haciendo el mejor trabajo para recuperar el tiempo perdido. Finalmente, solo decirles de que nosotros como tercio estudiantil UNFS siglo XXI, nuestro trabajo, nuestra misión es institucional. Por eso invitamos a todos que se sumen a nuestra campaña de Villarrealizan. Es importante rescatar los valores institucionales de su universidad. Sin más que decir, pido fuertes aplausos al doctor José Luis Montalvo, que de seguro la ponencia de hoy va a ser magnífica y será para la comprensión de todos nosotros.
Gracias a ustedes, gracias a la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y gracias a la directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política. Gracias a todos. Damos fuertes aplausos a la doctora María Pilar Tello Leiva. A continuación, escucharemos la ponencia del doctor José Montalvo Cifuentes, profesor en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en Política Social, Convención en Género, Población y Desarrollo, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente coordina los programas académicos de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Le brindamos fuertes y cálidos aplausos. Muchas gracias. Primero quería agradecer la invitación que me hicieron, que tuvieron a bien hacerme los alumnos de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Villarreal. Para mí es sumamente importante porque es la primera vez que como Escuela Electoral realizamos un trabajo con ustedes, ya que sé que su escuela tiene varios años de antigüedad, como lo habían puntualizado bien, desde el año 1988, es decir, hay un conjunto de cúmulo académico ahí. Sin embargo, nosotros como escuela electoral es la primera vez que venimos acá y nos sentimos bastante contentos de estar aquí, ya que creo que ustedes muchos de ustedes que veo nos han visitado en nuestro local, ¿no? Entonces, solamente quería hacer ese preámbulo para agradecer la presencia de todos y todas ustedes, y luego sí empezar con el tema del curso. Este curso es un curso que nosotros lo hemos diseñado en 4 sesiones. En esta primera sesión lo que vamos a ver básicamente es todo lo relacionado con el tema del concepto de desarrollo y qué es lo que alude el desarrollo, ¿no? Hay una segunda sesión que es la de la próxima semana, en la cual nosotros vamos a tratar de encontrar el puente entre desarrollo y gobernabilidad. Y allí nosotros para eso les hemos dejado una lectura, ¿no?, que todos la han recibido, que es una lectura de una publicación que hemos hecho con el Programa de Naciones Unidas. Esperamos que al finalizar este curso, porque yo hablé con Renato de que esta publicación no la podíamos todavía repartir porque todavía no había sido lanzada al público objetivo para la cual había sido elaborada, que es para presidentes de gobiernos regionales. Sin embargo, como este curso dura un mes, espero que hacia la 4ª sesión, para aquellos alumnos que vinieron a todas las clases y que van a recibir su diploma, se les puede hacer llegar la publicación, que es una publicación bastante voluminosa y que creo que les va a ayudar. Por ahora, para poder hacer los ejercicios, les vamos a ir dando fotocopias en cada clase para poderlas trabajar. La próxima clase, nosotros lo que vamos a hacer es, primero vamos a revisar un poco el tema de pobreza en el Perú, y luego los conceptos que hay en la lectura que han recibido, que tienen que ver con los objetivos de desarrollo en milenio, y luego ver cómo eso genera un problema en relación al tema de gobernabilidad y cómo entendemos la gobernabilidad. Como ya les dijo Renato, yo soy sociólogo, por tanto el tema de la gobernabilidad es un tema que no es de mi total dominio, no es de mi dominio. Entonces el tema de gobernabilidad lo van a trabajar con David García, que es el politólogo, no es de Villarreal, es de San Marcos, que ya tiene trabajando 3 años en la escuela electoral, ¿no? Entonces con él van a trabajar y además también van a trabajar el tema de las lecturas, ¿no? Conmigo van a ver toda la parte social, que va a ser la primera parte de la primera clase, y en la segunda parte de esta clase ya la ven con David, la parte que tiene que ver más con la entrada de la ciencia política. La tercera clase, lo que vamos a tratar de ubicar es dentro de las políticas públicas, que es un ámbito en el cual ustedes se desempeñan, donde ubicamos esta
relación entre política económica y política social, de tal manera que ambas puedan coadyuvar a lo que nosotros denominamos proceso de desarrollo, ¿ya? Y ahí va a ser una clase como la de hoy día, básicamente con algunas categorías teóricas. Hacia la cuarta clase vamos a ver ya sobre la experiencia concreta de políticas públicas en el Perú. Se les va a dar también un conjunto de lecturas que van a ser un poco mayor, que tienen que ver con algunas experiencias relacionadas a la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, relacionadas al presupuesto participativo y relacionadas también hacia el tema de política económica. Y al finalizar el curso, en la cuarta clase, vamos a tener que hacer esta relación entre todos los elementos recibidos: desarrollo, gobernabilidad y política social como política pública. Y vamos a ver cómo estos tres interactúan, cómo estos tres son necesarios uno con el otro. O sea, lo que pasa es que esta es la parte introductoria del curso, todavía no entramos al curso. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros no podemos entender gobernabilidad sin desarrollo, ¿no? Pero tampoco podemos entender desarrollo sin política pública, porque si el Estado no tiene un norte hacia dónde va a caminar, obviamente que no sabemos hacia dónde apuntamos. Lo que podríamos hacer es un conjunto de actividades, pero estas no estarían estructuradas entre sí, ¿no? Y estos tres elementos y las políticas públicas son necesarias a su vez para el desarrollo. Entonces, estos elementos entre sí tienen sinergia, y el concepto de gobernabilidad es importante para el desarrollo. ¿Por qué? Porque en países con baja institucionalidad o con problemas de gobernabilidad es poco viable la construcción del proceso de desarrollo, ¿ya? Entonces, hacia la cuarta clase, lo que nosotros esperamos es que ustedes puedan relacionar esos tres ítems, ¿ya? Las tres primeras, como que las vamos a ver separados, y en la tercera les vamos a dar unas lecturas para poderlas hacer en conjunto, ¿ya? Y en esta clase va a haber algunos cortes para poder preguntar algunas cosas, ¿ya? Ahora sí vamos a la siguiente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo humano? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Que es la primera parte de este curso. No sé, creo que por el lado de... Lo que sucede es que esta ubicación es un poco complicada, y si me pongo para acá voy a interferir con su... Pero sí me gustaría que pudieran participar ustedes. ¿Alguno de ustedes me da alguna idea en relación a lo que se les viene a la mente cuando vieron este curso, cuando ven el título de desarrollo humano? ¿Algún participante o alguna participante quisiera darnos alguna idea? ¿Nadie se anima? Hágalo usted, dígame. El desarrollo humano refiere al crecimiento cualitativo y cuantitativo, el crecimiento integral de la... Bueno, el desarrollo humano es el crecimiento cuantitativo y cualitativo que busca el crecimiento cualitativo y cuantitativo y en todos los aspectos del ser humano, con la finalidad de alcanzar un desarrollo, un bienestar integral. ¿Alguien más quiere intervenir antes que el micro? Podría ser la satisfacción. Sí, digamos. Podría ser la satisfacción de las necesidades prioritarias y secundarias de una persona, ¿no? Ya sea en forma particular, ya cuando se va socializando, todo su devenir histórico dentro de la sociedad. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Sí, digamos. El hecho de cómo mejorar los estándares de vida en lo que es la población del Perú. Más que nada de... Ok, ¿alguna opinión más? Y ya. Sí, dígame. El desarrollo humano está relacionado con los derechos humanos y las políticas sociales que buscan la equidad social del ser humano.
Bien, entonces acá hay varios elementos. El primero tiene que ver con crecimiento y bienestar. Creo que ese es el concepto y paradigma de desarrollo que se ha utilizado por más tiempo y que luego ha sido enriquecido con otras perspectivas que ustedes mismos las han dado. Porque el crecimiento y el bienestar se pensaban a nivel de países, pero los países a su interior son bastante heterogéneos. Entonces, en un momento hubo mucha crítica a la idea de bienestar y de crecimiento, porque se planteaba que era una idea en la que se organizaban los países y no se planteaban las diferencias internas que existían, ¿no? Y sobre todo porque se ponía mucho énfasis, sobre todo en el tema de crecimiento, con respecto a indicadores económicos que, como lo dijo el participante, nos refería a una dimensión cuantitativa. Sin embargo, él también habla de una dimensión cualitativa, y ahí una importante idea es el tema de satisfacción de las necesidades, que yo lo vinculo mucho a derechos humanos, porque los derechos finalmente son las necesidades positivizadas. Entonces la posibilidad de satisfacer esas necesidades nos permite el reconocimiento de los derechos humanos como derechos universales, y lo otro, el mejora del estándar de vida, que nos está refiriendo al tema otra vez de calidad, ¿ya? Entonces, este conjunto de ideas está como dando vuelta a los paradigmas, a las ideas de desarrollo. Entonces, primero, la idea de desarrollo surge como una idea crítica a la idea de bienestar y crecimiento, ¿ya? Sobre todo la idea de bienestar y crecimiento surge mucho en los países centrales, y entonces decían, bueno, estos países centrales están preocupados en su bienestar, en procesos de crecimiento. Sin embargo, existe una relación de inequidad con los otros países que están fuera de Europa o de Norteamérica, en los cuales las condiciones de vida de la población, esa calidad, ese estándar de vida que tú aludes, no era la adecuada. Entonces, esta idea como que invisibilizaba que el mundo es heterogéneo, los países son heterogéneos y las comunidades también. Ahora sí vamos al concepto. Cuando hablamos de desarrollo, muchas veces lo asociamos a crecimiento, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros, y eso es lo que he dicho, cuando hablamos de, esta es una idea que ustedes dieron, cuando hablamos de crecimiento, no alude necesariamente a desarrollo, sino puede estar aludiendo a indicadores de progreso, incrementos de promedios o procesos de crecimiento macroeconómico. Esto puede estar relacionado con desarrollo o no puede estar, porque nosotros conceptuamos el desarrollo como el despliegue de las capacidades humanas y la calidad de vida, que es algo que salió también de la idea general. No está bien. Y muchas veces los procesos de crecimiento económico no necesariamente nos podrían llevar al tema de desarrollo, y les explico por qué. El crecimiento económico se está dado básicamente a nivel de país, y sin embargo, si nosotros vemos la estructura del país en su interior, es bastante desigual. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no todas las personas tienen las mismas capacidades para aprovechar las oportunidades, no todas las mismas personas tienen la misma libertad de elección, y por tanto el crecimiento podría estar ocultando desniveles en el desarrollo. Y algo más interesante aún, ustedes saben quién es Carolina Trivelli, supongo todos, ¿no? ¿Quién es? ¿De qué? De inclusión social. Justo yo estuve leyendo ayer un texto de ella, que es de antes que sea ministra, obviamente, y ella planteaba que durante el proceso de crecimiento económico
el sector que se había rezagado más en el proceso de crecimiento eran las comunidades rurales, indígenas, y dentro de las indígenas rurales, las mujeres. Y se había producido una paradoja, y era que la brecha entre la población que tenía más acceso a oportunidades y estas comunidades que tenían menos acceso se había ampliado. Entonces, si hacíamos un estudio comparativo, estas comunidades tenían menos acceso a calidad y condiciones de vida que antes del proceso que se había iniciado de crecimiento. Entonces la brecha social se había ido profundizando justo en el proceso de crecimiento económico, y ella encontraba algo también interesante, y era que en los procesos de crisis económica estas comunidades, como ya eran muy pobres, no se habían empobrecido mucho más, es decir, prácticamente estaban como inmóviles en el tiempo, ¿ya? Entonces esto es algo bastante importante, porque la que lo escribe ahora es una funcionaria pública que tiene la potestad de poder hacer cosas para cambiar esa situación de inequidad, ¿no? Sin embargo, en ese momento lo escribe, digamos, desde lo que es la investigación económica y social. Entonces ella nos planteaba en ese texto que el crecimiento no necesariamente tiene como correlato el desarrollo. El crecimiento puede generar mayores oportunidades para algunas comunidades, pero en estructuras inequitativas puede generar que las comunidades más alejadas no tengan acceso al mismo, ¿ya? Ahora sí, la siguiente. Y entonces, esta no se ve muy bien, yo le había puesto un fondo rojo, pero parece que al momento de pasarlo acá no se ve. Y acá dice: cuando hablamos de desarrollo, hablamos de ampliación de opciones y oportunidades de las personas, las mismas que pueden ser infinitas y están en relación a las necesidades. Es decir, nosotros cuando hablamos de desarrollo, hablamos que la gente tenga la libertad de optar por el estilo de vida que quiere vivir, ¿no? Y esta libertad implica que tenga también la libertad de satisfacer las necesidades que tiene. ¿A qué me refiero? Si yo quiero tener la libertad de optar por el estilo de vida que yo quiero vivir, yo también podría tener la libertad de ser y de desarrollarme dentro de mi lengua materna, ¿ya? Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, dentro de los esquemas de desarrollo que tenemos, la educación bilingüe, que se denomina educación intercultural bilingüe, pero que no es intercultural porque no implica un diálogo entre culturas, es como una educación de segundo nivel, o sea, lo vemos como una educación menor. Y entonces lo que forzamos finalmente es que la persona cuya lengua materna no es el castellano tenga que castellanizarse, si no, no va a poder completar sus estudios. O sea, tal vez va a poder acceder a las escuelas bilingües primarias, las cuales tienen un problema de calidad de educación, porque los docentes rurales son justamente los docentes que ya no consiguen ubicarse en otros lugares, porque como no hay un incentivo para la educación rural, en realidad no estamos mandando a los mejores docentes al campo donde existen las mayores necesidades. Van a tener una escuela multigrado, ¿no?, unidocente, en la cual la calidad de lo que reciben va a ser mucho menor. Y finalmente, si quieren estudiar educación secundaria, van a tener que dominar el castellano, porque van a tener que ir a la escuela donde se habla español y que está en un centro poblado mayor. Ahí se produce la gran desventaja. ¿Por qué? Porque estas personas cuya lengua materna es distinta al español, obviamente no van a poder tener los mismos desempeños que sus compañeros. Además van a tener que soportar la discriminación que existe por su procedencia étnica y por su lengua materna. Entonces ahí se van a dar un conjunto de factores que van a determinar que esta persona
o termine abandonando la escuela y regresando al campo para trabajar, o termine la escuela pero con desempeños mucho menores que sus compañeros y por tanto no acceder a la educación superior. Está demostrado en casi todos los estudios que la educación es el mecanismo que viabiliza esta libertad para optar por oportunidades y para satisfacer necesidades. Está probado en diversos estudios que hay una correlación directa entre grado de educación y nivel socioeconómico, ¿no? Y por tanto es como un círculo vicioso el problema del no acceso. Primero, no le estamos dando acceso a esta libertad a todos por igual. Al no darle a todos por igual esta libertad de acceso, este grupo que no lo está recibiendo va a terminar perpetuando su condición de exclusión. Y entonces lo más probable es que un niño que nace en una familia de pobreza extrema sea un joven en una familia de pobreza extrema, sea un padre de una familia de pobreza extrema y sea un anciano en una familia de pobreza extrema. Entonces lo más probable es que todo su ciclo de vida esté sin esta libertad de optar, sin esta libertad de satisfacer totalmente sus necesidades de la manera que él quiere vivir, ¿no? Entonces ahí nos encontramos el por qué, a pesar del crecimiento económico, las cifras de pobreza extrema en lugares como Huancavelica o Apurima, sobre todo en las comunidades rurales y cuya lengua materna no es el español, prácticamente no se ha movido en los últimos 10 años. Lo siguiente. Y aquí quería yo revisar dos conceptos o dos apuestas. La primera es muy conocida, que es la de Amartya Sen, ¿ya? Y que se hace muy, Amartya Sen comienza a trabajar en la India y luego migra hacia Europa, y allí comienza él a hacer sus trabajos, comienza a hacer conferencias en Europa, en Estados Unidos, a hablar sobre desarrollo, y en la década del 90 su propuesta comienza a tener bastante acogida en algunos círculos de Naciones Unidas, en especial en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que finalmente genera el Índice de Desarrollo Humano, que toma como base conceptual a Sen. Y Sen nos habla de un concepto de desarrollo que es un concepto que luego se lo apropia de una manera positiva Naciones Unidas para la visión que le propone a los países como meta de desarrollo. Él dice que el desarrollo es la ampliación de las capacidades entendidas como las libertades de las personas para elegir lo que efectivamente pueden disfrutar. Entonces acá hay un elemento central que ve el desarrollo como potencia, como capacidad, cosas que yo puedo hacer. Pero esa potencia y capacidad, lo que yo puedo hacer, no estaría completo si yo no tengo la libertad de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces estas libertades incluyen tanto las oportunidades que tienen de vivir de las maneras que consideran valiosas y de influir en la sociedad para que hacerla plenamente humana, igualitaria y sostenible. Es decir, esta libertad debería ser como yo quiero vivir dentro de mi propia cultura, pero también la libertad de que yo tenga para aportar para que la sociedad sea más humana, sea más igualitaria, sea más inclusiva. Disculpen, yo tengo ahorita un proceso de faringitis, por eso es que tal vez en algunos momentos baja el tono de voz, pero igual la clase ya la tenemos preparada y vamos a tratar de llegar hasta el final de la mejor manera. Estas presentaciones las van a tener en la próxima sesión. Bien, esta visión tiene un eje importante, la capacidad y la libertad, ¿ya? Y desde ahí la posibilidad de que cada persona pueda escoger
su vía al desarrollo y que además pueda aportar al cambio de la sociedad. Y yo quería compararla con otra, que es la de Magnef. Manfred Magnef es chileno. Y miren qué casualidad que ambas posturas, estas visiones alternativas de desarrollo, no nacen desde los países centrales, porque desde los países centrales pues, había habido esta visión del bienestar, sino más bien nacen desde países que están en lo que denominamos el hemisferio sur, ¿no? En el caso de Sen, desde la India, y en el caso de Magnef, desde Chile. Él escribe hacia finales de la década de los 80, cuando en su país se encuentra en transición a la democracia y su país ha vivido un programa de ajuste económico muy fuerte que ha generado mucha inequidad social, ¿no? Entonces él escribe en ese contexto, no está escribiendo desde el Chile actual, pero sin embargo su aporte a lo que es la conceptualización del desarrollo es muy importante, porque incluso es anterior al de Sen, aunque el de Sen es más conocido, pero tiene elementos con los que coincide y también tiene algunos elementos novedosos, ¿no? Él dice: el desarrollo en escala humana está orientado en gran medida hacia la satisfacción de las necesidades humanas, que es lo que hablaron acá cuando nos dieron las primeras ideas. Y por tanto el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, no a las cosas. O sea, cuando estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de la infraestructura. ¿Por qué? Porque en ese momento, dentro de la visión de crecimiento, se le daba mucho hincapié a lo que era la construcción, a lo que era la infraestructura, a lo que eran los puertos, aeropuertos, ¿no? Que podían darle una visión de progreso. Sin embargo, él dice: esta visión de progreso debe ser matizada, porque cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de gente concreta. Y lo otro, que está determinado por una relación entre necesidades y satisfactores. Es decir, si las necesidades no pueden ser satisfechas, no hay desarrollo. Y la pobreza no es una. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de pobreza económica. Pero en pobreza económica hablamos de dos cosas, que es la pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos, y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que generalmente también tiene indicadores duros. Y él dice que la cultura, el sistema de valores, también es parte de la riqueza. Y por tanto, cuando yo restringo tu cultura, cuando yo restringo tu sistema de valores, cuando yo no respeto la manera en la que tú vives, cuando no hay todo esto que ahora hablamos de interculturalidad, ¿ya? Y estamos hablando de antes que este concepto se posicione, estamos hablando también de pobreza. Por eso hablamos de las pobrezas en plural, porque no solamente hay que visibilizar que la pobreza no solamente tiene una dimensión económica o una dimensión social, también tiene una dimensión cultural. La dimensión cultural es cuando yo te restringo a que tú vivas de acuerdo a tu cultura. Por ejemplo, ustedes están en una calle y pasa una señora con polleras y entonces hay un conjunto de miradas discriminadoras hacia ella, ¿no? Porque dicen: ¿cómo esta señora está caminando como si viviera en su pueblo? Nosotros vivimos en una ciudad. Si vamos a ciudades más andinas como Arequipa, Cusco, vamos a ver más personas que se comportan o se visten de acuerdo a sus tradiciones, pero que tampoco son mayoritarios. Y mientras que entramos a la ruralidad, vamos viendo que la cultura va siendo cambiante. Entonces, si nuestro país es Lima, pero también es el resto del Perú, ¿por qué nosotros considerar menos a personas de otras culturas? ¿No? Y entonces nosotros discriminamos, cuando nosotros no dialogamos con las otras culturas, estamos generando también pobreza, pero en esta dimensión cultural, ¿no?
O por ejemplo, las personas que son violentadas. Por ejemplo, es importante, un tema relevante para el desarrollo es disminuir los índices de maltrato hacia la mujer. ¿Ya? Ese es un tema relevante y no nos habla necesariamente de pobreza económica, social o cultural, sino nos habla de una restricción, pero en el orden afectivo, y que puede lograr, inclusive luego, puede llegar hasta negar la propia vida, porque puede generar violencia física, ¿no? La violencia psicológica se pasa a la violencia física, y esa violencia física puede generar en la muerte, que ahora hay una ley que lo reconoce como feminicidio. Entonces, estas visiones de CIN y de Magnev, como que en su momento fueron pioneras, como que le han dado anteojos al mundo para que vean que los procesos de desarrollo son algo más que los indicadores socioeconómicos. Y esa era la primera idea que quería fijar ahora, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto ya hemos hablado, cuál es el eje de la propuesta de CEM, cuál es el eje de la propuesta de Magnev, con cuál ustedes se sentirían más cómodos o cómodas. Pienso que algunos ya han planteado unas ideas al momento inicial, pero sí me gustaría escuchar algunas intervenciones hasta donde hemos llegado. Entonces, ¿alguien quisiera aportar alguna idea antes de pasar al siguiente tema? ¿Quisieran aportar alguna idea o tienen alguna duda? Bien, entonces pasamos a la otra. Y aquí yo he hecho como un esquema de ambas propuestas. Miren, ambas parten de dos cosas distintas, pero llegan al mismo punto. Magnev plantea que el énfasis está en la satisfacción de las necesidades. O sea, la entrada, la preocupación de él va desde las necesidades. Mientras que la entrada de CEM es cómo generamos capacidades o potencialidades, ¿ya? Pero si nosotros leemos más a Magnev, encontramos también que él nos plantea que cuando las necesidades son satisfechas, generan potencia en las personas y por tanto también generan capacidad, ¿ya? Sin embargo, ellos cuando se acercan al fenómeno del desarrollo, se acercan desde preocupaciones tal vez distintas, ¿no? Y distintas, ¿por qué? Porque vienen de realidades distintas. Se habla desde la India. La India capaz es la otredad en lo que planteamos de desarrollo. ¿Por qué? Porque es un país no occidental, ¿no? Que ha vivido un proceso de crecimiento, que tiene brechas de desigualdad muy fuertes y que a su interior convive no necesariamente pacíficamente, sino también conflictivamente, diversas culturas. Entonces, él dice cómo promovemos procesos aquí que generen capacidades. Si tengo un país que crece, pero que es muy distinto, que es muy intercultural, y además de eso es la otredad del mundo, porque es Oriente, es la perspectiva no occidental, ¿no? Además que en la India tenemos a la población hindú, la población musulmana, que también tienen cosmovisiones totalmente distintas, y ambas son no occidentales. Entonces, él dice, allá, lo que hay que poner el énfasis es cómo potenciamos las capacidades de todos estos tan distintos para que desde su diferencia cada uno tenga igualdad de oportunidades. No es cómo nos volvemos iguales a los distintos, sino cómo a los distintos les damos una gama de libertades que tengan igualdad de oportunidades. Mientras que Magnev está viviendo en un país que está viviendo el impacto del ajuste estructural. Entonces su mirada empieza por las necesidades, porque obviamente él viene de un país que es mucho
más homogéneo, que es Chile, que es un país occidental, a pesar que está en el sur, y que está saliendo del ajuste estructural, o que está viviendo en pleno ajuste, las consecuencias del ajuste estructural que se da unos años antes, y por tanto su mirada es cómo satisfacemos las necesidades, porque está viendo que eso está sucediendo en su país. Y ambos parten de supuestos distintos, de preocupaciones distintas, pero ambos se centran en las personas. Ambas critican la visión lineal del crecimiento que había tenido Occidente. Y ambas, bueno, ahí se repitió la presentación, que ambas criticaban la posición lineal. Pasamos a la siguiente. Y luego vemos entonces hasta donde hemos avanzado, cuáles serían las dimensiones del desarrollo. Primero, el desarrollo, como lo planteamos, que nos hemos basado un poco en el esquema del PNUD, es un desarrollo pro personas, porque busca ampliar las capacidades, las libertades de las personas, evitar que las mismas sean discriminadas y que sean excluidas, y por tanto el centro de nuestra mirada es la persona. Segundo, es pro naturaleza, porque no puede haber crecimiento que destruya el entorno. El crecimiento tiene que estar en armonía con la ecología, ¿ya? Porque si no, no estamos generando desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de crecimiento y cuando hablamos del proceso de desarrollo, no podemos ser ingenuos y pensar que la naturaleza no la vamos a alterar. De hecho, que todo proceso humano altera la naturaleza. Sin embargo, nosotros tendremos que integrar políticas que regeneren aquello que hemos destruido y que mitiguen y que prevengan los daños y por tanto que no sean depredadoras, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento y ahora hablamos de desarrollo, la gran diferencia también entre crecimiento y desarrollo es que crecimiento... ¿Se fue el audio? Bueno, voy a hacer el esfuerzo. ¿Me escuchan? Ya. Crecimiento veía a los países como entes únicos, ¿no? Mientras que el desarrollo individualiza a las personas. El crecimiento no tenía, digamos, preocupación por el entorno, ¿ya? Y les voy a poner un ejemplo de crecimiento sin preocupación por el entorno. ¿Alguno de ustedes conoce la ciudad de Cerro de Pasco? Bueno, la ciudad de Cerro de Pasco ha sido mudada una vez y va a tener que ser mudada por segunda vez, porque la minería que se desarrolló en Cerro de Pasco a lo largo del siglo XX ha generado un enorme forado y una enorme contaminación al interior de la propia ciudad. Entonces, en un determinado momento, la ciudad, vía este proceso de crecimiento mediante las industrias extractivas, la ciudad tuvo que ser mudada y la antigua Cerro de Pasco, que hasta ahora existe, parte de sus barrios son mudados a un sector cercano y surge lo que denomina la ciudad nueva. Y hoy día lo que tenemos es parte de la ciudad antigua, un gran forado dejado por la minería y la ciudad nueva. Y los niveles de contaminación son tan altos que ambas van a tener que ser mudadas a otro lugar, ¿no? Y está en un proceso. ¿Por qué? Porque cuando se planteó ahí el desarrollo minero, en ningún momento se tuvo en cuenta que ahí vivían personas y los daños que se estaban generando al ecosistema. Y tampoco era sustentable
porque Pasco sigue siendo una región con enormes índices de pobreza, a pesar que durante el siglo XX ha sido productora de minerales, ¿no? Lo más probable es que mucha de la producción que se extrajo de allí llegó a Lima, en muchos casos potenció procesos de industrialización acá en la ciudad y, en el mejor de los casos, en algunas ciudades grandes del país, ¿no? Pero en el entorno mismo no generó ningún tipo de proceso de ampliación de capacidades. ¿Por qué? Porque la gente que vive allí tiene altos índices de pobreza, vive con altos índices de contaminación, que la ciudad misma va a tener que ser mudada. La educación que existe ahí no se ha desarrollado, existe una universidad pero tiene una pobre calidad educativa, ¿ya? Entonces existe un conjunto de problemas. Hoy día sí se plantea que una mirada de desarrollo debe ser una mirada por naturaleza, que regenere el medio ambiente, que mitigue los impactos, eso es importante, no destruya, no deprede. Otro ejemplo es la Oroya. La Oroya tiene un alto índice de contaminación, pero ustedes saben que la población de la Oroya quiere que continúe la minera ahí. ¿Cuál es el problema? Que casi toda la población trabaja para la minería. Entonces hay como una suerte de elección fatal, que yo creo. La gente elige entre contaminarme y morir a largo plazo que morirme de hambre en el corto plazo. Y ahí no hablamos de desarrollo de ninguna manera. No sé si el ejemplo está claro, ¿no? O sea, la gente obviamente no quiere perder sus puestos de trabajo, ¿no? Porque eso le generaría tal vez eso le generaría pasar por debajo de la línea de pobreza en este momento y tener carencias. Pero sin embargo no tienen calidad de vida, no tienen opciones de futuro, porque es una población que vive en un entorno contaminado y no se hace nada para mitigar los impactos. Y estamos hace años para que se adecue la industria al estudio del impacto ambiental, ¿no? En el cual ha planteado un conjunto de medidas que mitigarían estos daños y evitarían que la población se siga contaminando. Y por último, el desarrollo debe ser pro equidad, porque los beneficios y los bienes deben estar al acceso y a la distribución de la población. ¿Por qué? Porque de nada sirvió esta mirada lineal que hemos tenido. Y regreso otra vez al ejemplo de Cerro de Pasco. Es muy probable que los excedentes que se generaron en Cerro de Pasco a lo largo de décadas en el siglo XX fueron invertidos en Lima, y que capaz nosotros tenemos una mejor calidad de vida gracias al mineral que se extrajo de allí, pero sin embargo no generó ningún cambio positivo en la propia población del entorno que vive allí. Entonces ahí no hay una mirada de equidad. Una mirada de equidad quiere decir que esas riquezas estén al alcance de todos. Y por eso yo creo, y esta ya es una hipótesis más personal, que hay mucha resistencia de la población para las industrias extractivas, porque hay toda una experiencia a lo largo del siglo XX que cuando en una población ha habido una industria extractiva, las riquezas de allí generalmente no han generado condiciones de desarrollo en esos entornos, sino en el mejor de los casos han generado determinados excedentes que los hemos aprovechado acá en la capital, con lo cual se reforzó el centralismo, con lo cual Lima creció de manera desmesurada y con lo cual también se abrió mucho más la brecha social entre el Perú urbano y el Perú rural. Entonces, el desarrollo se traduce en capacidad de las personas para vivir como les gustaría, respetando su entorno. Con esta frase del PNUD yo puedo sintetizar que sea pro persona, pro naturaleza, pro equidad, ¿ya? Y aquí hay que fijarnos bien. Ustedes
como futuros politólogos van a tener que tomar decisiones políticas sobre proyectos de inversión. Ahí se tiene que preguntar, ¿es pro personas? ¿Es pro naturaleza? ¿Es pro equidad? 3 preguntas básicas. Si alguna no las cumple, ustedes no están aportando al desarrollo, pueden estar aportando muchas otras cosas, incluso pueden estar aportando su propia riqueza personal, pero no pueden decir que están aportando hacia el desarrollo. Claro, las ideas que yo estoy planteando también ustedes pueden cuestionarlas porque mi entrada es desde las ciencias sociales, no, que es una entrada un poco distinta a la ciencia política. La siguiente. Y entonces nosotros hablamos acá de desarrollo sostenible, que es mejorar la calidad de vida pero sin comprometer la vida de las generaciones futuras. Y eso nos habla a armonía con los ecosistemas y también a sostenibilidad. Si nosotros no generamos un proceso sostenible, tampoco estamos hablando de desarrollo. Por ejemplo, si yo hago, los programas de asistencia son necesarios, pero no necesariamente generan desarrollo. Les pongo un ejemplo. Ustedes han escuchado el programa Pensión 65. Ya. El programa Pensión 65 es un programa clásico de transferencia directa a poblaciones en estado de vulnerabilidad. ¿Ya? Este tipo de programas son programas de fácil ejecución, porque lo que ahí yo tengo que ver es más bien preocuparme de que esté bien focalizado, pero la ejecución ya es muy fácil porque yo transfiero directamente divisas monetarias. En este caso lo estamos haciendo con personas que no están en edad de trabajar, ¿ya? Y entonces lo que queremos es mejorar la calidad de vida del adulto mayor. En este caso, la asistencia es necesaria. O sea, yo no puedo decir, no le puedo dar a esta persona de 80 años, bueno, si no ha pagado seguridad social, que se muera de hambre. No puedo decir eso. Es una persona que lo necesita, no está coberturado por la seguridad social, tiene una edad que ya no le permite trabajar, necesita asistencia. Entonces, en este caso no podemos pedir sostenibilidad, porque acá estamos dándole asistencia a poblaciones que están afectadas. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con niños, podemos darles asistencia en lo que es nutrición, pero sin embargo también estos programas, para que sean sostenibles, tienen que tener un conjunto de elementos que generen mejoras en su salud, mejoras en su acceso a la educación, mejoras en su equidad y también mejoras en su relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí sí es importante hablar de sostenibilidad. Entonces cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de esas dos cosas: la armonía con los ecosistemas y la sostenibilidad. Y la idea es que lo que hacemos ahora no comprometa a las generaciones futuras, ¿ya? Entonces nosotros también tenemos que decidir cuando estamos hablando de una población afectada y vamos a dar asistencia. Por ejemplo, inmediatamente después de un sismo, lo que tenemos que dar es asistencia, ¿ya? Pero no podemos, después de un año de un sismo, seguir dando asistencia. O sea, ya tenemos que generar condiciones para que se generen capacidades en esa población, para que salga la pobreza, para que mitigue los daños futuros, porque si ha habido un sismo, quiere decir que esta población, si ha habido un sismo, quiere decir que están en una población que tiene una vulnerabilidad frente a los determinados desastres naturales. Entonces ya nuestro programa tiene que ser más integral. La siguiente. Y entonces acá ya hablamos de un esquema más más dinámico, pero que también como que tiene más elementos. Primero nos vamos a poner hacia el centro. En el desarrollo nosotros tenemos que rescatar la capacidad local y plantear el diálogo intercultural.
Sobre esto, ¿he hablado o no he hablado? ¿Quién puede decir? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿He hablado? Exacto. Este es un esquema de todo lo que he hablado hace un rato. ¿Ya? Entonces, si haya... Y me sirve justamente para revisar, ¿no? Entonces, puede ser que al momento de la exposición, algún elemento yo no lo tomé. Entonces, este esquema me sirve para ver si estamos yendo bien. Rescata la capacidad local y el diálogo intercultural. Por ejemplo, la interacción entre personas de distintas culturas, distintas cosmovisiones, que es algo que hemos hablado y hemos hecho ejemplos. Amplía las opciones y libertades, es decir, que las personas tienen que ser dueñas de su destino. Promueve la participación en la toma de decisiones, esto no hemos hablado, es decir, la ruta al desarrollo tiene que ser en diálogo y en consulta con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y esto parámetro incluso es tomado a nivel internacional. Por eso existe la resolución de OIT sobre la consulta previa, que recién se ha hecho ley y que se ha reglamentado en el Perú, ¿no? Porque justamente se quería proteger a estas personas que tienen culturas y cosmovisiones distintas a que se les imponga un modelo de desarrollo con el cual no se les ha consultado. Y finalmente, es de carácter transdisciplinario e integral. ¿Por qué no multidisciplinario? Porque la idea de multidisciplina quiere decir que acá está el sociólogo, acá está el politólogo, acá está el antropólogo, acá está el economista, cada uno está en su gabinete y aborda el problema desde su disciplina, se suman y la suma de ellos nos da un enfoque multidisciplinario. Acá se habla de transdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque el economista tiene que compenetrarse de los aportes que desde la cultura nos da el antropólogo, los aportes que desde las instituciones nos da el politólogo, los aportes que nos da desde la estructura social el sociólogo, ¿no? Y cada uno también tiene que compenetrarse con los aportes que dan nosotros. Eso nos habla de la transdisciplinaridad. Por eso es tal vez importante el diálogo entre ustedes y yo, porque yo vengo desde otra disciplina. Entonces, ahí es importante tomar los conceptos desde su disciplina, tomar los de mi disciplina y hacer una sinergia, ¿ya? Porque sinergia es la suma de energías, ¿ya? Porque muchas veces desde los enfoques multidisciplinarios lo que se ha hecho es simplemente sumar como campos estancos y eso no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque politólogos, antropólogos, sociólogos somos como los profesionales de segundo orden. ¿Por qué? Porque nuestras ciencias no son ciencias duras. No son ciencias duras los economistas, los ingenieros que vienen desde una perspectiva distinta, piensan, y los médicos también, piensan que sus ciencias, su entrada disciplinaria tiene mucho más fuerza. Entonces nosotros somos como el complemento, ¿no? Entonces aquí lo que ponemos en cuestión es esa idea y hablamos más bien de la transdisciplinaridad. La siguiente. Y acá hablamos cómo el PNUD ha encontrado opciones esenciales que en su interrelación nos ayudan a la generación de las capacidades. El primero es recursos necesarios para la vida, o sea que la gente pueda satisfacer todas sus necesidades, no solamente las necesidades físicas, sino también las culturales, las emocionales, las afectivas. Que tenga una vida saludable, ¿ya? Es decir, que el ciclo de su vida se desarrolle gozando del mayor bienestar posible, porque la salud es el acceso al estado de bienestar integral, no es la ausencia de enfermedad, por si acaso, ¿no? Entonces acá cuando se habla de vida saludable, no es que se está hablando solamente de la ausencia de enfermedad, se está hablando de algo más integral, que es el bienestar. Y acceso al conocimiento, esto es fundamental, porque si nosotros
no tenemos el acceso al conocimiento, nosotros no podemos dinamizar esta multirrelación. ¿Ya? Y si bien es cierto, las opciones de desarrollo son ilimitadas, siempre y cuando respeten estas condiciones de ser pro persona, pro naturaleza, pro equidad. Sin embargo, podemos tener algunas dimensiones esenciales y tenemos que hacer como un checklist cuando estamos interviniendo si es que nuestros programas están generando recursos para la vida, si están generando vida saludable o la están destruyendo, ¿no? Y si están democratizando el conocimiento, lo están haciendo accesible a todas las personas. Y el centro de esta mirada es la persona, ¿ya? Entonces, la persona es el centro de la mirada de desarrollo que les estamos planteando, un poco tomando elementos de MACNEF, elementos de CEN y elementos que ya luego ha desarrollado el Perú. La siguiente. Y acá algo que dijo una de ustedes, y era que hay una relación entre desarrollo y derechos. ¿Ya? Porque los derechos son atributos positivizados a partir de necesidades humanas. Como entonces un enfoque sistemático de derechos, un enfoque integral de derechos, busca justamente dar respuesta a estas necesidades humanas. Cuando yo hablo de derecho al empleo es porque una necesidad humana es tener un empleo digno. Cuando yo hablo de derecho a la vivienda es porque nosotros para desarrollarnos necesitamos tener un techo, y un techo que no se nos caiga, y un techo que cuando llueve no se filtre, o que cuando hay sol no nos caiga el sol, ¿no? Cuando hablamos de derecho a la alimentación es porque las personas necesitan seguridad alimentaria. Si no tienen seguridad alimentaria, van a tener desnutrición. Si van a tener desnutrición, van a tener menores desempeños en el proceso de adquisición del conocimiento, o sea, de educación, van a poder tener menores oportunidades de educarse, de formarse, y por tanto menores oportunidades de salir de la pobreza. La Declaración Universal de Derechos Humanos de una u otra manera sintetiza este conjunto de necesidades humanas que trascienden la declaración, porque son mucho más, pero que la declaración tiene un espíritu y estas están asociadas a desarrollo. No existe desarrollo humano sin derechos humanos, ¿ya? Entonces, y hay muchos ejemplos muy claros, sobre todo en el Asia, en el cual hay países de enorme expansión, por ejemplo China, y sin embargo nosotros no podemos hablar de desarrollo integral en China si las personas no tienen libertades políticas básicas. O sea, cuando nosotros hablamos de desarrollo es que la persona tiene la libertad de elegir el tipo de vida que quiere tener. Si no tiene esa libertad no podemos hablar de desarrollo. Entonces, China como país ha crecido mucho, pero sin embargo, en el tema de derechos está bastante mal, y no solamente derechos políticos, sino también derechos laborales, ¿no? O sea, y un conjunto, y también derechos culturales, porque China es multiétnica, pero la etnia Hu, que es la etnia mayoritaria, es la que ha impuesto su cultura al conjunto del país, que es casi un continente. Entonces, nosotros no podemos hablar de procesos de desarrollo si niegan los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en nuestra reflexión. La siguiente. El siguiente es como una revisión, ya teniendo en cuenta los anteriores. El crecimiento es condición suficiente del desarrollo. ¿Ustedes creen que el crecimiento es condición suficiente para el desarrollo? No, no. ¿Cómo se relaciona el desarrollo sostenible y el enfoque de derechos con la visión de desarrollo humano del PNUD? ¿Cómo se relaciona? Ya hemos visto que desarrollo sostenible implica tener desarrollo
sin que nosotros pongamos en riesgo el ecosistema ni las futuras generaciones. Y entonces aquí estamos rescatando el derecho de todas las personas para acceder al bienestar, y esto tiene mucho que ver con esta visión del PNUD de las capacidades y de las libertades. ¿Y qué elementos les hemos aportado hasta este momento? Tenemos todavía un poco más de clase. Quiero ver unos temas puntuales con ustedes después, que son como más conceptuales. En realidad son 3 temas conceptuales que nos van a llevar a hacer tal vez algunas preguntas. Así que quería ver que algunas 2 o 3 personas me digan si en esta clase o hasta donde vamos de esta clase han recibido algún aporte en relación a los conocimientos previos que ya tenían. ¿Alguien que quisiera intervenir? ¿Ahí? Bueno, asumo entonces que no ha habido incremento en conocimiento, entonces todavía no hemos... Sí. A ver, disculpe. Yo quería hacer una reflexión y una crítica cuando el año pasado creo que Perú estuvo en uno del mejor crecimiento. Creo que el presidente anterior de Perú había avanzado mucho, se había desarrollado porque habíamos superado mucho y habíamos crecido. Entonces cuando fuimos a ver las estadísticas vimos que realmente el crecimiento era económico. Recuerdo que Toledo se jactó diciendo: yo he dejado un Perú en crecimiento. Ese Perú, y muchos lo aplaudieron, ¿no? Pero cuando muchas personas vieron la realidad, como usted dice, las brechas de desigualdad se habían ampliado más, había aumentado. Los más pobres ahora eran más pobres y los que tenían más riqueza eran más ricos. No, los pobres no han aumentado su pobreza, se han mantenido estancados, pero sus condiciones de vida son bastante malas. Estamos hablando de pobreza extrema. Claro, a eso iba por eso se amplió la brecha, porque se han mantenido. Pero realmente no creció. Y no es mi postura, sino la de Trivelli, que es de la ministra. Claro, lo que yo iba a la crítica es que realmente no crecimos. No crecimos como lo dijo Toledo. No crecimos, sino hubo crecimiento económico. Nada. Lo que sucede es que sí ha habido crecimiento, pero económico. Y ha habido crecimiento también del Producto Bruto Interno. Entonces, lo que sucede es que, claro, si todo lo que produce el Perú lo dividimos entre, no sé, 29, 30 millones que somos, y los comparamos anualmente, vemos que ha habido incrementos. Pero si tomamos la postura de Trivelli en su estudio que hace sobre la pobreza en el Perú, ella nos dice que en la última década los pobres extremos casi no se han movido, ¿no? Entonces, como ellos no se han movido y el conjunto del país ha crecido, esto ha generado lo que dice la participante, que la brecha social se ha ampliado, ¿no? Entonces, la brecha entre las personas que tienen más acceso a esas oportunidades y libertades con las que tienen menos acceso cada vez está más amplio, ¿no? Y el gran problema es que, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que hay un conjunto de factores que no permiten o que hacen muy difícil que este núcleo duro de pobreza pueda ser revertido. La siguiente, por favor. Bien, estos son los objetivos del desarrollo del milenio que vamos a trabajar en la próxima clase, ¿ya? Y que tienen mucho que ver con lo que ha planteado el PNUD como vías para lograr este proceso de ampliación de capacidades, que tiene que ver con erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad entre los géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir algunas enfermedades como el paludismo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una mayor cooperación entre las personas, ¿no? La lectura que
nosotros les hemos dado, se hace una evaluación de cómo hemos avanzado en relación a los ODM. Era lo que yo no veía acá bien: combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, ¿no? Entonces, esto lo vamos a reflexionar la próxima clase, pero para eso tienen que haber hecho la lectura que les hemos dado a la fotocopia. Ya, la siguiente. Bien, y acá hay algunas interrelaciones necesarias para el desarrollo. Primero, tenemos que tener un Estado que garantice derechos y que provee servicios básicos para todos y todas. Y ahí yo coincido, o ahí yo retomo a la participante. Tal vez lo que sucedió es que el Estado no ha garantizado proveer de servicios básicos a todos y a todas. ¿Por qué? Porque no los ha proveído a este sector más rural y más indígena que le denominamos de pobreza dura y de pobreza extrema. Y por tanto tampoco está garantizando los derechos básicos de estas personas, ¿no? Luego tenemos el territorio, que es este espacio donde convergen las potencialidades humanas, naturales e institucionales. O sea, obviamente, para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento, y nosotros tenemos que explotar los recursos naturales que tenemos. Pero ahí regresamos a las anteriores. Esa apropiación de los recursos naturales tiene que ser pro naturaleza, tiene que tener todas las características que ya hemos visto. Y también institucionales. ¿Por qué? Porque no hay proceso de desarrollo si en el territorio no se generan determinadas estabilidades, determinadas relaciones entre las personas que permitan que los espacios no sean de conflicto, sino más bien que sean espacios de colaboración. Y esto nos daría como resultado el desarrollo humano como proceso de ampliación de capacidades. Pero también el desarrollo humano como ampliación de capacidades facilita que el Estado garantice más derechos, y también facilita que nosotros en el territorio podamos converger las potencialidades sin destruir nuestro entorno. Entonces son como tres elementos que van interrelacionados entre sí, ¿ya? La siguiente. Y ahora vamos a un concepto importante que también tiene que ver con el desarrollo. Ya hemos visto la interrelación de estos elementos, y que tiene que ver con la capacidad, la libertad y la agencia. Agencia es un concepto que se refiere a que las personas tengan la capacidad de lograr sus metas y de lograr las metas colectivas, ¿ya? Entonces esto tiene que ver mucho con la ampliación de capacidades, pero también con la ampliación de libertades, ¿no? Entonces, cuando nosotros, el desarrollo nos llama a la relación de los siguientes elementos: proceso de expansión de capacidades y libertades de las personas, y esto ya lo hemos visto y con ejemplos, para escoger la manera como quieren vivir, y capacidad de agencia individual y colectiva, es decir, que yo como persona, como individuo, tenga la capacidad de lograr mis metas, y también yo en conjunto con mi comunidad tengamos la capacidad de lograr nuestras metas comunes y colectivas, ¿ya? Entonces, esto está muy relacionado. ¿Por qué? Porque un eje importante en el desarrollo es la libertad, pero es la libertad que genera agencia, o sea, que genera la capacidad en ustedes de generar cambios para ustedes, pero también cambios para su comunidad. Si no pasa eso, lo que vamos a tener es una apropiación individual nada más. Entonces un individuo dentro de la comunidad puede lograr crecimiento económico de él individualmente o de un grupo, pero no va a generar un proceso que redunde en el conjunto de la comunidad. La siguiente. Y aquí nos acercamos un poco más al concepto de agencia.
libertad de alcanzar nuestras metas que valoramos y deseamos para nosotros y la colectividad, además de la capacidad de reforzar, abogar por el logro de estas metas. Y aquí la agencia es capacidad de desarrollar metas no solamente personales sino colectivas. ¿Y cómo? Pero desde nuestro sistema de valores. Y por eso es importante el tema de la consulta previa a los pueblos originarios, porque ahí nosotros en la consulta previa estamos generando capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios pueden decidir si esa propuesta de desarrollo que les está trayendo el Estado o la empresa privada que pretende entrar allí es la que le es más conveniente para la manera como ellos quieren vivir según la cultura que ellos tienen. No sé si estas de acá las puedes mantener apagadas para que puedan verlas. Ya. Y entonces la capacidad de agencia justamente está allí, está en la capacidad que tienen ellos, las personas, de lograr sus metas, la capacidad que tienen para abogar por esas metas y porque se logren. Y ahí hay algo importante que alguien preguntó en otra clase: ¿y por qué los pueblos indígenas tienen el convenio 165 de OIT, ¿no? Y no lo tiene el conjunto de la población? Porque justamente se analizó que estos pueblos, por estar, digamos, por tener menos acceso al poder, menos acceso a la libertad de elegir, habría que generar una norma que garantice su capacidad de agencia. Entonces se ha hecho una norma de discriminación positiva que garantiza la capacidad de agencia de los pueblos originarios mediante la consulta previa. ¿Ya? Otro ejemplo de cómo podemos generar capacidad de agencia son con las medidas afirmativas hacia la mujer. Sí, pero si hombres y mujeres tienen igual capacidad de ser electos, eso no es verdad, porque cuando no hay cuotas son muy pocas las mujeres que tienen capacidad de ser electas. Entonces, ¿quién va a abogar por las mujeres? ¿Los hombres? No creo que lo vayamos a hacer, no vamos a pensar. Capaz algunos sí, pero no todos. Entonces hay que garantizar la presencia de mujeres en espacios de decisión para que ellas aboguen y generen capacidad de agencia. ¿Ya? Entonces, estos dos ejemplos de pueblos originarios y de mujeres nos pueden ayudar a entender este concepto que es agencia como capacidad para lograr nuestras metas en el plano individual y en el plano colectivo. ¿Ya? Esta visión es bastante potente. ¿Por qué? Porque plantea la única manera que tú puedas lograr un desarrollo sostenible individualmente es que éste repercuta de manera colectiva. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bien, y aquí estamos viendo dos dimensiones que tienen que ver con la idea de agencia. La primera, que la calidad de vida de una persona está en función de alcanzar a satisfacer integralmente sus necesidades, pero ello está en función de la libertad que tiene efectivamente de lograrlas. O sea, la capacidad que yo tengo de satisfacer mis necesidades está relacionada en que yo tenga la libertad de lograrlas. Y les pongo un ejemplo. Un niño quiere llegar a la educación superior, pero en su comunidad existe solamente una escuela primaria que es unidocente, ¿no? Y multigrado. Para ir a la escuela secundaria, él va a tener que caminar 3 horas, porque no hay caminos. ¿Ya? ¿Este niño ustedes creen que culmine el quinto de secundaria? Si la familia tiene 5 hijos, de las cuales 3 son hombres
y 2 son mujeres, ¿quiénes creen que van a ser los primeros o las primeras que les van a decir que ya no vayan a la escuela? Así es. Entonces, si nosotros no tenemos esa libertad, nunca vamos a tener la potencialidad y la capacidad. Si los niños tienen que caminar 3 horas o 4 horas para llegar al centro educativo, su libertad de educarse se está restringiendo. Aunque yo diga que, bueno, yo puse una escuela ahí y le estoy garantizando la necesidad de satisfacer la necesidad educativa. Pero si hay un conjunto de elementos que no le permiten llegar igual que el resto, no estoy garantizando esa efectiva libertad. Entonces, la agencia es la capacidad de acto que tendría el agente o la persona para producir los cambios que le permitan lograr la meta. Es decir, que la comunidad o que el conjunto de individuos que viven en zonas aledañas donde viven estos niños que tienen que caminar 3 o 4 horas, tengan la capacidad de organizarse, de demandar y de asociarse con el Estado para que se construya un camino que le dé viabilidad y que estos niños puedan llegar más rápido a la escuela. Y no solamente un camino, sino que haya algún tipo de medio de comunicación que permita que estos niños no tengan que caminar 3 o 4 horas, porque igual no tiene sentido. Una persona que ha caminado 4 horas va a llegar a una clase a dormir, no va a llegar a la clase a atender, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que necesitamos la libertad, y entonces hay agencia cuando las personas tienen esa posibilidad de organizarse para lograr tener las condiciones que le permitan el logro de la meta, ¿ya? Entonces, las comunidades tienen visiones de desarrollo. Estas comunidades van a tener más capacidad de agencia si se logran organizar y logran con su organización que se les dé las condiciones para acceder a este desarrollo. La siguiente. Y aquí hemos tomado un texto, un extracto de Hannah Arendt, ¿no? En lo que nos habla de esta dimensión colectiva de la agencia para lograr metas a través de la asociatividad. Para generar cambios es importante la capacidad de asociarse para actuar de manera colectiva, y eso yo lo relacioné con un planteamiento de Hannah Arendt. Ella dice: la acción política, el arte de deliberar con otros para generar acciones concertadas para solucionar problemas comunes. Es decir, esta capacidad de agencia comienza por la capacidad deliberativa que yo tengo, o sea, la capacidad de diálogo que tengo con otros. Entro en diálogo, delibero, llego a acuerdos y me comprometo, hago acciones. Esas acciones tienen impactos, ¿ya? Entonces ahí, obviamente, porque si yo no me importa relacionarme con otros, nunca va a haber agencia, porque nunca va a haber deliberación. Como no va a haber deliberación, no va a haber acuerdos, y como no va a haber acuerdos, nadie va a actuar, y como no va a haber actuación, no va a haber ningún impacto, ¿ya? Entonces, para la agencia es importante la deliberación, y la deliberación no por deliberación, sino deliberación para los acuerdos, que esos acuerdos se traduzcan en actos y que esos actos tengan impactos, ¿ya? En eso el movimiento de mujeres, por ejemplo, ha tenido bastante capacidad de agencia y ha generado determinadas leyes que les han permitido tener, por ejemplo, un mayor espacio político que el que tenían hace 15 o 20 años, ¿no? La siguiente. Y aquí, terminando ya con el concepto de agencia, vamos a ver el concepto de capital social.
Según algunos planteamientos, existen diversas formas de capital, pero existen 4 formas básicas de capital. Existe el capital natural, que tiene que ver con los recursos naturales, el capital construido, que tiene que ver con la infraestructura, el capital humano, que tiene que ver con las personas y con el desarrollo de estas personas, con educación y salud entendiendo como bienestar integral, y el capital social, el bridging, creo que se pronuncia, no pronuncio bien en inglés, pero que tiene que ver con la posibilidad de generar relaciones y puentes entre las personas y comunicación y acción colectiva. Y ahorita vamos a poner un ejemplo cómo encontramos en una comunidad X la ausencia de estos 4 capitales, y ahí con el ejemplo nos podemos graficar mejor. La siguiente: comunidad en extrema pobreza. Yo encuentro en mi diagnóstico 4 características en esta comunidad: poca fertilidad de la tierra y presencia de sequías, ausencia de caminos, infraestructura básica en salud y educación, desnutrición, ausentismo y deserción escolar, conflictos comunales por escasez de la tierra. O sea, como hay poca tierra fértil y hay grandes ciclos de sequía, la comunidad tiene muchos conflictos entre las familias por la apropiación y sobre todo por la explotación de las tierras. Entonces, en la primera, ausencia de qué tipo de capital nos estaría dando. Es de capital natural, ¿no? En la segunda, capital construido. La desnutrición, el ausentismo y la deserción escolar es ausencia de capital humano. Y la existencia de conflictos que no permiten la unidad de la comunidad es la ausencia de qué tipo de capital social. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos aproximamos y vamos a hacer una política pública, tenemos que tener en cuenta no solamente la ausencia de esto lo puse como ejemplo, sino también la presencia y las potencialidades de estos, la presencia de recursos naturales, la presencia de infraestructura básica, el que exista un desarrollo de capital humano en el cual hay un mejor acceso a la educación y salud integral, y también una mejor relación de solidaridad entre las personas en las comunidades. La siguiente. Y aquí vemos qué elementos encontramos dentro del capital social. Están redes de confianza interpersonal, asociatividad, prácticas de cooperación y normas de convivencia que sean respetadas por todos y todas. El resultado de estos elementos es un aumento de la cohesión social y la disminución de la conflictividad. El bridging es la capacidad de relacionamiento que nosotros tenemos, y ahí tenemos que diferenciarlo con otro concepto que es parecido, pero que nos lleva a otro, y que lo apunté acá en el margen de la PPT, que es el bonding. Se escribe B-O-N-D-I-N-G, ¿ya? Y ahí se refiere a la posibilidad de las comunidades para ser autónomas, ¿ya? Y entonces estas comunidades autónomas pueden autosubsistir, o sea, pueden tener entre ellas al interior de ellas autosuficiencia y autosostenimiento. Pero sin embargo, para generar un proceso de desarrollo, lo que necesitan es el bridging, es decir, la posibilidad de relacionarse, porque si tú no te relacionas, no existen las sinergias necesarias para
generar este proceso de ampliación de capacidades. Y no aumentas la cohesión social y no disminuyes los conflictos. Entonces, lo ideal no es que las comunidades aspiren a la autosubsistencia, ¿ya? Es una palabra complicada, porque eso es lo único que garantiza es su reproducción, pero no es la mejora de su calidad de vida, ¿ya? Y es muy probable que eso está pasando en las comunidades de extrema pobreza. Solamente están garantizando su autosubsistencia, o sea, un nivel muy bajo de calidad de vida. Lo ideal es que las comunidades tengan posibilidad de generar puentes, de generar relaciones, es decir, de generar capital social que les permita tener el concepto que vimos anteriormente. Si yo tengo mucho capital social, ¿qué puedo tener? ¿Capacidad de qué? Capacidad de agencia, o sea, capacidad de generar cambios, ¿ya? Entonces, esto es sumamente importante para poder garantizar la capacidad de agencia. El bonding, que es las comunidades que están en autosubsistencia, no tienen capacidad de agencia. Ellas con sus propios recursos subsisten y no mueren, pero no tienen capacidad de agencia para generar cambios. La única manera de que tengan esa capacidad es generar las redes de confianza, asociarse con otros, cooperar y tener normas que permitan que justamente tengan alta cohesión social y disminuyan la conflictividad. Esto es bien importante porque en nuestro país algo que está muy debilitado es la confianza. Existe poca confianza y es bien complicado construir estas redes de confianza que permitan generar cambios. Por eso planteamos que existen problemas también institucionales en el país con respecto al tema de gobernabilidad que tienen que ver con respecto a la confianza que tienen las personas con las instituciones, pero también la confianza que tienen las personas entre ellas mismas. La siguiente. Bien, y el capital social tendría dos dimensiones, una individual y otra colectiva. La individual alude a la red de contactos personales, de confianza y reciprocidad que tienen las personas y que las ayudan a progresar. Y la colectiva tiene que ver con compartir valores y sumar esas redes personales para generar procesos comunitarios de desarrollo, ¿no? Y la acumulación del capital social va a tener como resultante la producción de bienestar personal y colectivo, es decir, la generación de condiciones para justamente empezar el camino a la ampliación de las capacidades, ¿ya? Entonces hemos visto desde lo más amplio, que es lo que conceptuamos como proceso de desarrollo, a algo más concreto, que es la capacidad de agencia de las personas, la capacidad de generar los cambios. Y acá ya estamos en el medio. ¿Cómo lo hago? A través de la generación de capital social, ¿ya? Y esto es un elemento que nosotros trabajamos como escuela, porque nos hemos dado cuenta que hay pocas redes de confianza. Y entonces nosotros no estamos haciendo este curso porque queramos ganar algo, porque queramos tener algo, o simplemente porque queramos marketear un jurado. No, nosotros generamos estos espacios de curso porque lo que aspiramos es a que se generen redes de confianza. ¿Y cómo nace este curso? El curso nace porque algunos alumnos de acá de Villarreal estuvieron en un curso mayor que era la escuela especializada de jóvenes, donde había jóvenes de distintas universidades, de distintas posturas políticas y de distintos grupos, y que justamente para nosotros es un espacio importante
porque genera redes de confianza entre personas que piensan distinto. Y cuando terminan estos cursos, algunos alumnos de los cursos nos dicen, bueno, quisiéramos hacer esta actividad con el jurado. Entonces nosotros, justamente interesados en solidificar estas relaciones, hacemos estas actividades que ya vienen después del curso grande que hacemos, que es como un conjunto de grupos, y vamos haciendo actividades con algunos de los grupos que nos lo solicitan y ver si en estas actividades podemos reforzar capacidades para que los grupos se consoliden. Esto lo hacemos con grupos de distintas tendencias políticas, de distintas posturas, de distintas temáticas y de diversa procedencia. La siguiente. El último tema que quería ver con ustedes hasta hoy día era el tema de género. Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a una construcción social e histórica que plantea el deber ser de lo masculino y lo femenino en función de la diferencia sexual. Es decir, en función de que un hombre, que una persona nace hombre o que nace mujer, nosotros le asignamos un conjunto de roles, de conducta y de valores, y a eso le damos un atributo. Mujer, el atributo es que sea femenina, y ser femenina implica asumir determinados roles. Hombre tiene que ser masculino y tiene que asumir determinados roles. Eso es aprendido culturalmente, es internalizado, y eso va a generar que nosotros vayamos educando nuestras actitudes, nuestras conductas diferenciadas entre lo masculino y lo femenino. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el desarrollo? Lo que pasa que género, la diferencia de género genera diferencias en el acceso al poder y por tanto influye en la libertad y en la capacidad que tengo para acceder a las oportunidades. Y regresamos a la escuela rural. En realidad, capaz la persona que va a tener más consistencia física de todos va a ser el hermano varón, y que va tal vez poder caminar más tiempo y va a poder llevar más bultos. ¿Y esto por qué se produce? Porque como esta familia rural está en extrema pobreza, cuando tuvo que priorizar la alimentación, va a priorizar la alimentación del varón. Luego, ya en la etapa escolar, el niño y la niña van a ir al colegio. Obviamente que la niña se va a cansar mucho más porque tiene una deficiencia calórica mayor que su hermano, porque desde infante priorizaron a su hermano en la alimentación. Y cuando se tenga que decidir cuál es el primero que va a tener que salir del colegio, se va a decidir por la niña para que ayude en las labores domésticas. Porque es muy probable que, como en esta zona no hay planificación familiar, ya tienen hermanos más pequeños que necesitan de cuidado mientras sus padres salen a trabajar. Y entonces tenemos que esta niña regresa a la casa para asumir el rol reproductivo materno. Entonces, finalmente, esta niña va a tener muy pocas oportunidades de salir de la pobreza. Entonces va a quedar encerrada en este círculo de la pobreza, y en algún momento va a formar su pareja con alguien de su propia comunidad, y en su familia va a reproducir los mismos valores, los mismos patrones que tuvo en la familia de sus padres, y así se va reproduciendo la inequidad. Por eso es importante tener en cuenta género. La próxima clase lo vamos a ver ya con estadísticas, cómo esto impacta en los programas de desarrollo. Además que, miren, está probado, y eso lo voy a traer a la próxima clase, que corresponde para el otro paquete. Por ejemplo, desnutrición infantil está correlacionado con grado de educación de la madre. ¿Ya? Todos los estudios
han encontrado una alta correlación. Entonces, esta cuestión de género que nos parece como que ya lo han puesto al final y es el adorno del curso, sí es relevante, porque genera diferencias en este proceso de ampliación de capacidades. Y no solamente de la generación, de esta generación, sino de la generación futura, porque está probado que a menor educación en las madres hay mayores índices de nivel de nutrición en sus hijos. Entonces, de eso lo vamos a ver en la próxima clase con estadísticas concretas que les vamos a traer. Y lo que sí les pido es que lean la lectura para poderla trabajar en la próxima clase con las estadísticas que les vamos a traer. Y bueno, las presentaciones se las podemos traer impresas la próxima clase, pero si ustedes desean descargarlas, ¿cuántos de ustedes se han inscrito vía web? La mayoría. Ya. Ustedes el día lunes van a poder descargarlas. Su usuario es su DNI y su password es su DNI. Si tienen algún compañero de acá de su clase que conocen y que no tiene acceso a la plataforma, ustedes la descargan y le pasan las presentaciones. ¿Ya? Entonces el día lunes van a poder descargar estas presentaciones vía la plataforma. Y la gente que ha dejado su DNI en la lista de asistencia se le va a integrar a la plataforma. ¿Ya? Pero ustedes sí van a tener acceso después. ¿Ya? Primero van a tener los que hicieron suscripción por vía virtual. ¿Ya? Pero en el transcurso de la semana ya vamos a tratar de que tengan acceso a la web la mayor parte de ustedes. Díganme, nos hemos pasado la hora, pero si hubiera alguna duda, normal puedo o la próxima clase empezamos con las preguntas, también con la lectura del texto, ¿no? ¿Ya? Entonces, la próxima clase empezamos con una ronda de preguntas a partir de lo que ustedes hayan descargado de la web y también de lo que tienen del texto que han leído. ¿Ya? Muchas gracias. La próxima clase. Agradecemos la magistral ponencia del doctor José Montalvo Cifuentes y le agradecemos a ustedes, señores participantes, por su asistencia a este curso de desarrollo, gobernabilidad y política social. Se le hace recordar que la próxima sesión va a ser el 11 de mayo a las 2:30 en punto para así comenzar temprano y con todos los asistentes presentes. Se le hace recordar que la próxima sesión va a ser el 11 de mayo a las 2:30 de la tarde. Cualquier duda o consulta estamos para servirles. Muchas gracias.